por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el quinto domingo después de la Epifanía. La epístola es tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses. Hermanos, vosotros como escogidos que sois de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de modestia, de paciencia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado a vosotros, así sea de palabra o de obra, así también hacedlo vosotros, mas sobre todo esto, tened caridad, que es el vínculo de la perfección. Y triunfe en vuestros corazones la paz de Cristo, a la que también fuisteis llamados, para formar un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en vosotros abundantemente, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón con acción de gracias a Dios, cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Permita visitarles, el estar aquí con ustedes, sin duda es un motivo de mucho gozo, un motivo de mucha alegría. Y aunque el viaje fue largo, ya que nuestro viaje comenzó en México, haciendo alguna escala en algún otro lugar, en algún otro país, y el viaje fue largo, pero apenas llegar a estas tierras argentinas, nos sentimos como en casa, como un pedacito de casa, porque las personas paisanas de ustedes, pues siempre tuvieron un trato amable, un trato considerado con nosotros. El llegar aquí a esta capilla, a este lugar, no se diga, fue un motivo de mucha alegría. Por los sacerdotes que nos recibieron con mucho gusto, con mucha alegría. Y apenas entrar a la capilla, ver a nuestra Madre de Guadalupe, la Virgen Emperatriz de América, la Reina de México, pues sin duda alguna es como sentirnos en casa. Así que ahora les agradecemos a ustedes el que nos reciban también. Por supuesto es a Dios a quien primero que nada le damos nuestra gratitud. En cuanto al Evangelio de la misa del día de hoy, es esta parábola que tiene enseñanzas de gran importancia. Solamente vamos a hacer algunas breves reflexiones sobre esto porque creo yo que es lo más esencial y más importante que ustedes reflexionen en las circunstancias que les ha tocado vivir. Recuerden lo que acabamos de escuchar. Un hombre sembró semilla en su campo, pero después vino un enemigo suyo y sembró cizaña. Bueno, es que la historia se repite cada cierto tiempo. Nuestro Señor, a través de su iglesia, de sus apóstoles, sembró la verdadera semilla, y esa semilla creció, pero también creció la cizaña. Esa cizaña es el modernismo. Y hoy en día vemos todos los daños que ha causado el modernismo en las almas. Y pareciera que la iglesia ha sido reducida a grupos pequeños, la iglesia de verdad, la iglesia verdadera, los fieles que quieren mantenerse leales a la genuina doctrina católica, es un puñado por aquí, un puñado por allá. Pero con todo y eso, Dios nuestro Señor sigue sembrando esa semillita. ¿Y por qué razón? Solo Dios lo sabe. Esa semilla de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza cristiana, de la verdadera enseñanza católica, ha querido Dios, nuestro Señor, sembrarla aquí, en este lugar, en este espacio, en este campo, con estas almas que son ustedes. Bueno, pues aprendamos la lección de la historia, pero también aprendamos las lecciones y las enseñanzas del Evangelio del día de hoy. Porque ese campo hoy en día, imaginen que son ustedes. Ese campo donde Dios nuestro Señor salió a sembrar la semilla es el alma de cada uno de ustedes. Es esta comunidad, este grupo de feligreses. Ahí está nuestro Señor
sembrando la semilla de la verdadera doctrina cristiana, de la genuina doctrina católica, y ahí está sembrando. Pero, aprendamos la lección, insisto, dice el Evangelio, mientras los hombres dormían, un enemigo llegó y sembró la cizaña. ¿Qué significa esto? Que cuando los seres humanos, cuando los hombres, tenemos la mala actitud o el error de permanecer en la indiferencia, que es como un sueño, ahí es donde va a aprovechar el enemigo para sembrar la semilla del mal, la semilla de la división. Ya lo decía el Papa Pío XII, que basta que los buenos no hagan nada para que el mal triunfe. Bueno, pues el Evangelio lo dice con otras palabras, nuestro Señor lo dice con otras palabras. Es decir, que la semilla de la cizaña, o más bien la cizaña, se esparce mientras los hombres duermen. Cuando los hombres se duermen en sus laureles, decimos por ahí, es cuando el enemigo aprovecha para hacer el mal. Bien, ustedes como comunidad, ustedes como feligresía, van creciendo. Pero ¿qué pasa? Pregúntese cada uno, ¿estoy despierto? ¿Estoy alerta? ¿Estoy observando? ¿O estoy como dormido? Dormido no en el sentido literal, como dormimos físicamente, sino dormido en el sentido de que no pones atención a lo que hay a tu alrededor. Dormido en el sentido de que observas alguna cosa que quizás no va muy de acuerdo con la doctrina católica, pero no haces nada, te quedas cruzado de brazos. Dormido en el sentido de tus propios pecados y de tu propia conciencia. Sí sé que estoy mal, sí sé que he fallado en tal o cual mandamiento, pero me da pena, me da dificultad acercarme a la confesión o hacer lo necesario y suficiente para dejar mis pecados atrás, para cuando menos combatir las tentaciones. No hacemos nada. Bueno, pues es que eres como el que está dormido. El que está dormido, ¿qué hace? Ciertamente ha entrado en un estado de reposo, está desconectado de su plano consciente, y aunque puede su oído escuchar si alguien se acerca, si alguien pasa por ahí cerca, no es suficiente como para volver a la conciencia, porque sigue dormido. Bueno, pues por eso dice el Evangelio esto, que mientras los hombres duermen, es decir, puedes escuchar rumores de algún mal, puedes escuchar los pasos de algún peligro, pero no haces nada. No te levantas, no llegas a la conciencia de decir, tengo que poner atención en este punto y reaccionar. Entonces, primera recomendación que nos da el Evangelio del día de hoy, que quisiéramos que no pasara por alto, es cuidado, no se duerman. Hay que estar alertas, hay que estar al pendiente, hay que estar muy listos, muy observadores de lo que hay alrededor. Pero tomen en cuenta que el demonio va a tratar de sembrar la cizaña aquí mismo, aquí adentro. Ustedes como feligreses deben verse con caridad y deben ser muy unidos los unos con los otros. Y dentro de esa caridad está que si alguno comienza a sembrar alguna idea que no va conforme con la fe católica, hay que hacérselo ver. Hay que ayudarle a salir del error, con caridad y con paciencia. No debemos ser duros los unos con los otros. Debemos actuar con mucha caridad. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? ¿Sabe qué? Señor, señora, como ustedes se llamen entre sí. Este detalle, este consejo que escuché de usted o esta palabra, me parece que no va muy de acuerdo a la doctrina cristiana, a la doctrina católica. Y lo platicamos, y lo hablamos, y lo analizamos, y tratamos de estar siempre todos bajo la misma doctrina de nuestro Señor, la doctrina católica. Porque cuando nos callamos y no decimos nada, es cuando la cizaña se va sembrando. Ahí queda la idea y después va creciendo y se va haciendo un problema. Ahora bien, dice el Evangelio que ese enemigo sembró la cizaña mientras los hombres dormían, cosa que ya hemos explicado, mientras los hombres dormían, pero dice, ya cuando el trigo comenzaba a apuntar,
cuando la hierba estaba en su tiempo, en su momento, apareció también la cizaña. Bueno, para no caer en un error de ver enemigos por todos lados, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo distinguir dónde hay cizaña y dónde simplemente no son defectos humanos que todos podemos tener? Dos cosas quisiéramos hoy recomendar. La primera es como el principio básico del modernismo y que conviene bastante que ustedes lo tengan muy claro, porque es, digamos, una de las cosas por las que el modernismo comenzó a hacer tanto daño en la iglesia. ¿Saben cuál es? El sentimentalismo religioso. ¿Qué significa esto? Sentimentalismo religioso. Que la religión católica, no se basa en el sentimiento. La religión católica se basa en la revelación de Cristo nuestro Señor, contenida en la Biblia y en la Sagrada Escritura, pero reforzada por la razón. Esas cosas son muy importantes que las tengan muy claras. Si nosotros sacamos el esquema de la doctrina cristiana y de lo que es la iglesia y la trasladamos a un plano meramente sentimental, estamos en gran peligro. Y eso fue lo que realizó precisamente el modernismo como parte del demonio, como parte de su estrategia para desviar a la iglesia de su misión. Él sabía esto. Y entonces, ¿saben qué hizo? Cambiar la filosofía que se estudiaba, que es la filosofía comúnmente llamada filosofía escolástica, en donde el principal expositor, el principal personaje de la filosofía escolástica es Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que hacía Santo Tomás y con él la filosofía escolástica en general? ¿Qué es lo que hacía? Analizar la revelación cristiana, analizar la Sagrada Escritura, analizar la tradición contenida en los escritos de los padres de la iglesia, y entonces ya teniendo clara cuál era la doctrina, cuál era la enseñanza de la iglesia, entonces aplicaba su inteligencia, prodigiosa por otro lado, una gran inteligencia de Santo Tomás, y la aplicaba para explicar de una manera muy razonable y muy lógica y en consecuencia muy contundente sobre la veracidad de cada punto de la doctrina católica, de la doctrina cristiana. ¿Se fijan? Esa es la base, y es una base muy sólida. La revelación ilustrada por la razón, no al revés. Bien, pues los modernistas hicieron las cosas muy diferentes. Dejaron de lado a Santo Tomás de Aquino y la filosofía escolástica y dieron lugar a filosofías sentimentalistas, en donde la fe se basa en un sentimiento en donde tú te sientas a gusto con Dios, en donde tú encuentres a Dios. Y entonces vas a ser de una religión o de otra, según sea que te sientas a gusto o no te sientas a gusto. Te sientas contento o no te sientas contento. Te sientas identificado o no. Todo se basa entonces en el sentimentalismo. Por eso el protestantismo ha tenido tanto éxito. Porque si ustedes lo pueden verificar con relativa facilidad, el protestantismo excita los sentimientos de las personas. Ahí están esos predicadores, esos pastores, hablando con una vehemencia y diciendo una serie de cosas y acompañándolo con una música que induce al sentimiento a las personas, y la persona se siente a gusto, se siente tranquila, se siente feliz, y comienzan a abandonar la iglesia y a involucrarse cada vez más en el protestantismo. Pues eso mismo se hace en las misas modernas, en el modernismo. Igualmente el sacerdote se enfoca mucho, porque así lo formaron. Quizás él no tenga la culpa de enseñar eso, si es que está de buena fe, pero es que está enseñando el error. Porque le habla a la gente, le habla a los fieles, no de la doctrina cristiana, no de la doctrina católica, sino de cuestiones de sentimientos. Compréndanse los unos a los otros. Dios es bueno, Dios es misericordioso,
pero no te habla del infierno, no te hablan del pecado, no te hablan de las ocasiones de pecar, no te hablan de los mandamientos. Todo es sentimentalismo religioso puro. Y si te sientes a gusto, ahí te quedas. Y si no te sientes a gusto, simplemente brincas a otro lado o te quedas en el ateísmo o en el indiferentismo religioso. ¿Cuál fue la raíz de que todo esto esté pasando? Lo que venimos explicando. Que se renunció a la solidez de la doctrina cristiana en su filosofía escolástica, la filosofía de Santo Tomás, para dar lugar a la filosofía sentimentalista. Entonces, identifiquen primero eso. ¿Qué es la cizaña? ¿Y qué es lo que hay que estar al pendiente? El sentimentalismo religioso. Yo no les pido, es más, les suplico por caridad, que no volteen a ver, ni a juzgar, ni mucho menos a criticar al prójimo, al que está a tu lado. Analícense cada quien, de manera individual. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? ¿Estás aquí por algún sentimiento? ¿Estás aquí por alguna cuestión de sentimentalismo religioso? ¿Cuál puede ser? La nostalgia. Ah, qué bonita misa, me siento a gusto, la solemnidad, el respeto. No es malo que por eso estemos aquí, pero no te puedes quedar en eso, porque es sentimiento, sentimentalismo religioso también. O estoy aquí porque el cura modernista me trató mal, porque no me hizo caso en determinadas circunstancias, me molesté y vine a buscar otro lugar y aquí sí me trataron bien. No está mal como un principio para haberte acercado, Dios tiene muchos medios, pero no te puedes quedar ahí porque es sentimentalismo religioso. Son temas de sentimientos, los sentimientos pueden cambiar. ¿Qué significa? Que si un día un cura modernista es amable y te trata bien, ¿vas a volver al modernismo? ¿Qué significa? Que si un día un cura, un sacerdote de la tradición, quizás tiene mal carácter y no nos trata muy bien, ¿nos vamos a ir? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos aquí? Cada quien pregúntese eso. Estoy aquí porque me gustó, porque está retirado, porque aquí no nos molestan, porque me cae bien el padre, el sacerdote, me cae bien la familia con la que vengo. No son cosas malas de verdad, pero no nos podemos quedar solamente con eso. Tenemos que ir al fondo de las cosas. Porque todo ese, si nos basamos nada más en esos sentimientos, en el fondo estamos con lo mismo que dio origen a tanto daño en la iglesia, el sentimentalismo religioso. Mucho cuidado entonces con esas cizañas, hay que estar muy alertas. Y la otra cosa es el apego al mundo. El apego al mundo. Veo que aquí hay algunas personas más jóvenes, y casi siempre, mientras más joven es una persona, más dificultades tiene con este detalle del apego al mundo. Nos gusta la fiesta, nos gusta la comodidad, nos gustan las diversiones, nos gusta pasarla bien. Padre, ¿es que entonces es malo divertirse? No, mientras la diversión sea sana, no es malo. Pero cuando estás pendiente, por ejemplo, de las modas, de la música actual, de buscar las mayores comodidades posibles, de renunciar a tus deberes religiosos como la oración, como la Santa Misa, como el rezo del Santo Rosario, cuando faltamos a todos esos detalles por un excesivo apego al descanso, a la comodidad, entonces sí que se nos está pegando algo o mucho del mundo. No se diga, si fuera el caso, Dios quiera y no, de que estuviéramos con personas que hablando ante personas que tienen problemas de, por ejemplo, de alcohol, de drogas, de fiesta, cada semana, cada 15 días, pues es que te está gustando el mundo. Personas que no quieren recibir los sacramentos, todo es un proceso, y hay que rogar unos por otros para que se vaya dando esa conversión. Pero cuando ya es una persona de alguna manera empedernida en el mal, en el mundo, en las cosas del mundo,
pues ahí está sembrada la cizaña. Y va a ser un mal ejemplo para esta comunidad. Entonces, ahí están estas dos cosas que, por decirlo de una manera simple, de una manera breve, nos van a servir, nos van a ser de mucha ayuda para identificar dónde empieza a notarse la cizaña en una comunidad, en una feligresía, en una parroquia. Hay muchas cosas más, pero si al menos estas dos cizañas las tenemos muy en cuenta, repito, no te fijes en los demás, fíjate en ti mismo. Fijémonos cada quien de manera individual. Si hay sentimentalismo religioso y si hay apego al mundo. Entonces la cizaña la estamos trayendo en nuestro corazón y en algún momento, aunque no queramos, de manera inconsciente, la podemos esparcir por este campo de nuestro Señor, que es esta parroquia. Pidamos a Dios nuestro Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos conceda la gracia de que esta cizaña, si es que la hay en nosotros, vaya desapareciendo. Luchar contra esa cizaña, para que no cause daño a nuestra alma, para que no causemos daño en nuestros prójimos, y sobre todo, si por la gracia de Dios no tenemos estos problemas, no hay esta cizaña, acuérdate que no te debes dormir, porque la cizaña la siembra el enemigo cuando los hombres duermen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.